Amados hermanos, y bienvenido a toda persona que ve y escucha la meditación de la palabra a través del pan de vida. En esta oportunidad, el tema que voy a exponer es acerca de la mediación del Señor Jesucristo. En base a lo que Pablo le escribe a Timoteo y que se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 2, solamente el versículo 5, donde dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dan testimonio a su debido tiempo. Aquí encontramos entonces la enseñanza del apóstol Pablo acerca de la mediación de nuestro Señor. Oremos para poder entonces entrar a la meditación de la palabra. Amoroso Padre, Dios excelso, tenemos tu santo libro abierto porque queremos aprender de tu palabra. Queremos aprender de las enseñanzas que a través de tu Hijo Pablo nos has dejado para no poner nuestros propios criterios o nuestros propios deseos de cómo agradarte o cómo llegar a ti, porque para eso has dejado tu santo libro. Y queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a compartir el escrito está, y todo corazón de creyentes o de oyentes, tu Espíritu Santo le ayude a tener convicción de que solamente lo que está aquí escrito es lo que vale. Ayúdanos, Señor, porque muchos intermediarios se han levantado y se seguirán levantando, pero la Biblia nos habla de uno solo, y de eso permíteme compartir en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, ya en los tiempos de Pablo ya también existían estos problemas de los mediadores que se habían inventado dentro de la misma iglesia, influenciados por las sectas de los dioses griegos, los dioses romanos, de los egipcios, de los hindúes, en fin. En los tiempos de Pablo habían hasta mediadores filosóficos, ¿no? Que con ellos se podía llegar hacia Dios. Pablo era consciente de todo esto porque él vivía estas realidades, ya que como ciudadano romano tenía que conocer. Pero al convertirse al cristianismo, entonces pudo darse cuenta que desde el comienzo de la Biblia, como es Génesis, ya el Dios de Israel había prometido un mediador a Adán y a Eva. Y eso está en Génesis 3:15, ¿no? Donde Dios les da ese castigo, pero les dice que vendrá uno que le pisará la cabeza a Satanás, ¿no? Y que sería de la simiente de la mujer, estableciendo entonces que va a haber un mediador. Pasaron 4000 años para que se cumpliera esa profecía a través del nacimiento de Jesús, y que ya conocemos que Él vino a morir por nuestros pecados, que Él vino a derramar su sangre para limpiarnos de todas nuestras faltas y volver a hacernos hijos de Dios para tener la vida eterna, y que solamente Dios es el que ha puesto a su Hijo como mediador. Por eso que Pablo, en su epístola a su hijo espiritual, Timoteo,
pone entonces este término, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este versículo, en muchas versiones de la Biblia, cuando hacen comentarios, se expresan que con este versículo no hay argumento alguno para que religiones pongan otros intermediarios que no tienen un apoyo bíblico. Por eso que Pablo aquí entonces establece que solo hay uno como mediador entre Dios y los hombres. Mediador significa el que se encuentra en medio de dos personas que están en litigio. Esto es cuando son entre los humanos. Entre las cosas es una línea la que sirve de mediación, como por ejemplo los límites de nuestra casa. Según su tamaño, tiene su línea mediadora, del fondo como del ancho. Y también sirve para las pesas, por ejemplo, ¿no? Una pesa exacta es una pesa que sabe mediar entre el producto y el peso. Por eso es que se necesita entonces recordar que el hombre tiene pleito contra Dios por causa del pecado, y que por eso vino Jesucristo, para ser nuestro mediador. Pero lastimosamente, conforme ha ido pasando el tiempo, han surgido muchos mediadores, hombres y mujeres, basados en costumbres paganas o en tradiciones de las culturas según los pueblos donde se practica mediadores. Los incas tuvieron sus mediadores, por eso que fueron panteístas, porque usaban hasta animales como mediación para llegar al dios Inti, como la Pachamama también, ¿no? Y muchos mediadores. Y esto en las culturas del mundo aún hoy en día existen. Y dentro de del área cristiana estamos entonces los evangélicos obedeciendo lo que Pablo ha escrito. Pero hay otros pseudocristianismos que buscan otros mediadores, sean hombres, sean mujeres. Aún a mí me asombraba mucho, incluso antes de ser evangélico, como ver que la gente religiosa e incluso ver a los demonios o a los diablillos danzando delante de su patrón o delante de su Señor, cuando eso es antibíblico. Pero esta gente piensa que con eso están agradando a Dios. He tenido la oportunidad de conversar y encontrarme con que por tradición familiar se hace eso, y tenía que decirles que eso no es bueno y no es agradable delante del Señor, pero siguen con su dureza de corazón de querer entenderle a la palabra de Dios. Y esta declaración de Pablo es tan sencilla que no necesita más argumentos enredados, muchas veces entrando a filosofía humana, por querer tener esa intercesión delante de Dios. Por eso es que hay este tipo de conflictos,
pero el cristiano sabe que es solamente Jesucristo el mediador. También asimismo, siguiendo la enseñanza de Pablo, como podemos encontrarlo a los Colosenses, en la cual está la base que el canon bíblico del Nuevo Testamento se apoya para no añadirle o quitarle a la palabra de Dios en cuanto a lo que ha hecho nuestro Señor. En Primera de Corintios, capítulo 3, vamos a leer de los versículos 9 al 11, donde dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otros edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esto, hermanos, es importante, como dije anteriormente, porque el canon del Nuevo Testamento, en el área de mediación de Jesús, no hay ningún argumento que valga. Todas las epístolas solamente enfocan a nuestro Señor, porque Él vino de parte de Dios como el Cordero inmolado para perdonarnos, para ser salvos, para ser hijos de Dios y para tener derecho a entrar al reino de los cielos. En esa forma es nuestra sobreedificación solamente en Cristo Jesús. Algo que me gusta siempre hacer es parafrasear una porción de la palabra de Dios. Parafraseo significa que de un versículo bíblico puedo cambiar algunas palabras, pero sin dañar el mensaje, sin alterarlo. Y se hace para que el mensaje sea más personal, más directo, y así entenderlo mejor. Entonces, parafraseando, primera de Timoteo 3:5, se leería de la siguiente forma: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Jesucristo hombre. Entonces lo que vamos a cambiar es la palabra los hombres. ¿Y por qué? Porque es un término genérico. Todos los hombres tenemos nombres y apellidos. Y para hacerlo en una forma más personal, entonces vamos a variar la palabra los hombres, y allí tu hermana, tu hermano o tu oyente puedes poner tu nombre para que veas el mensaje personal. Y voy a poner el mío como ejemplo, y allí donde te encuentres, pon el tuyo. Entonces, esta porción bíblica diría: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y Luis. También puedes poner tu nombre, así te llames Juan, Antonio, así tu hermana te llamas Isabel, María. Usted, señor o señora que está escuchando, ponga su nombre, y este pasaje bíblico se volverá personal, un hermoso mensaje para su corazón, como me sucedió.
aquí ya estaba mi nombre. 2022 años, aquí ya estaba mi nombre. Y qué hermoso saber que el mensaje ahora para mí es personal. Para poder entrar solamente a la presencia de Dios, necesito de su Hijo Jesucristo, por lo cual es mi Señor y Salvador. Por eso que el término Jesucristo hombre, y fíjense que no dice y hombre, no, junto, Jesucristo hombre, porque Jesús tuvo las dos naturalezas, la humana que vivió en la tierra y la divina que volvió a recuperar cuando al resucitar subió al cielo y volvió de nuevo a su gloria, el principio que estaba a la diestra del Padre desde antes de la fundación del mundo, allá en el reino de los cielos. Algo misterioso que conoceremos cuando ya estemos con Él, porque la promesa viva es que nos llevará a su reino cuando Él venga. Y con todas las señales que se están viendo en estos momentos a nivel mundial, por eso decimos que pronto viene el Señor a llevarnos. Pero en el libro de los salvos, ¿estará tu nombre escrito? Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo contestaré. ¿Y tú? ¿Estás seguro? Todos los que tenemos entonces a Cristo, sí tenemos seguridad. Y en el nombre del Señor, a quienes están escuchando, si todavía no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador, háganlo en estos momentos, aceptándole como su Señor y Salvador, que les perdone sus pecados y que el Espíritu Santo les ayude a entender la palabra para caminar como hijos de Dios, sabiendo que Él viene pronto. Bien, amados oyentes, hasta aquí el mensaje de la mediación de Cristo. Vamos orando para terminar. Qué hermoso es, Padre eterno, y qué sencilla el mensaje de tu palabra. Saber que solamente necesitamos de Jesucristo como nuestro mediador en tu presencia, tanto mientras estemos vivos aquí en la tierra, como también cuando ya Él venga a llevarnos y estaremos en el tribunal de justicia, y ahí comenzarán a ser mencionados los que habrán de entrar al reino de los cielos. ¿Y qué seguridad tenemos? Los que lo hemos recibido como Señor y Salvador. Qué hermoso ese himno que conmemora este hecho. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz contestaré. Te ruego, Padre eterno, Padre amado, que afirmes el corazón de tu Iglesia universal, de todas las denominaciones cristocéntricas, bibliocéntricas, y a los que están débiles, fortaléceles. A los que están con un pie en el mundo y un pie en Cristo, que se afirmen, porque sabiendo que viene pronto, debemos estar como Él quiere encontrarnos, no como nosotros. Por eso es que existen muchos mediadores, hombres y mujeres, porque quieren manejarte, porque quieren imponerte lo que tú no has mandado. Ten misericordia y por amor permite que este mensaje en los corazones de los que han escuchado este breve mensaje reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Padre glorioso, esto te lo pido de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén.